Resulta que en las sesiones que se han presentado en la Asamblea Departamental no ha tenido eco las apreciaciones que han tenido los diputados y en especial Dúmar Sebastián, preocupado por este panorama que nos decía Lina Merchán y que se refiere a este problema ya cuando el problema está ya cogiendo bastante impulso. Pues desde la Asamblea se viene haciendo un trabajo, haciendo unos llamados al gobierno nacional, haciendo unos llamados al gobierno departamental para que se busquen soluciones y evitar precisamente que estos precios se eleven tanto, porque como está la situación económica y fuera de eso ahora sin vías, pues todo se va a encarecer. Incluso se hablaba ya de posibles afectaciones en las estaciones de servicio. Esperemos que esto no vaya a suceder y que solo sea una alarma y que el combustible pues sea garantizado también en toda su dimensión para que no sea grande este problema. Dúmar Sebastián, muy buenos días, bienvenido al programa Al Aire. ¿Y usted cuáles eran esas advertencias que estaba haciendo en la Asamblea Departamental? No hoy, hace ya varios días viene usted hablando del tema. Miguel, buenos días. Efectivamente, con lo que ocurrió con la caída del puente Grillos, que es una circunstancia que no puede ser vista de manera aislada, sino que tiene que ser interpretada teniendo en cuenta el estado de la vía al llano, el estado permanente de la vía de la soberanía, la situación de transporte de cargas con Venezuela que todavía no se resuelve. Esto denota una situación que se puede convertir en una variable que afecte la situación económica de los araucanos, y es que esto no afecta simplemente al dueño de las mercancías, a los transportadores, sino que finalmente se termina trasladando a los consumidores finales, porque si antes los productos que vienen del interior del país tenían un valor, con el incremento de los fletes, con la situación de precio de los combustibles, son valores que finalmente terminan siendo trasladados a los consumidores finales. En ese sentido, lo que planteamos desde la Asamblea Departamental fue una advertencia y un llamado a la dirigencia política del departamento para que hiciéramos un frente común e hiciéramos un llamado al gobierno nacional para que tengan en cuenta que esto también afecta a los araucanos y no solo al Meta y a Boyacá, que fueron los departamentos directamente afectados por la caída del puente, sino que esto también tiene efectos hacia esta parte de la Orinoquía, y no podemos simplemente nosotros como dirigentes o representantes de los araucanos guardar silencio, ver las noticias, porque lo que necesitamos es un gobierno nacional que empiece a ver al departamento de Arauca con compromiso, con otros ojos, y no que simplemente vean aquí o vengan aquí eventualmente a hacer reuniones que no tienen trascendencia y en las que no se toman decisiones ni se hacen anuncios. Por parte de la Asamblea Departamental, ¿qué acciones se pueden tomar? O sea, un diputado que está encargado de hacerle control político al gobernador en el departamento de Arauca, ¿por qué tiene que ser un diputado y no un representante, una representante, un senador? ¿Qué está pasando? Que no tenemos como esas voces que realmente hablen con contundencia, Dúmar, y que lo tenga que hacer un diputado en la Asamblea. Pues Miguel, lo primero es precisar el alcance de un diputado. Efectivamente, nosotros ejercemos el control político a la administración departamental y ejercemos la vocería de las inquietudes o necesidades de las comunidades del departamento ante la administración departamental. Sin embargo, la Asamblea, el recinto de la Asamblea es el órgano máximo de representación democrática de los araucanos, y es un escenario en el que se pueden plantear diferentes circunstancias. Desde allí yo no puedo o no tengo la función legal o constitucional ni de citar a un ministro, ni de ejercer control político sobre ellos, pero sí es un escenario en el que uno puede plantear los temas, hacer llamados a la dirigencia y a la opinión pública para que, como lo planteé yo en el recinto en días pasados, hagamos un frente político común. Yo aquí, esto no se trata, Miguel, de que yo cuestione al gobernador, de que yo cuestione a los representantes, de que yo cuestione a los alcaldes. Esto se trata de generar un frente político común que nos permita hacer un llamado con mucha relevancia y fuerza política al gobierno nacional para que reaccione de manera precisa, pertinente a lo que está ocurriendo con la caída del puente de los Grillos,
como ha reaccionado el gobierno, por ejemplo, al tema de San Andrés cuando tuvieron que tomar medidas de choque inmediatas para el tema de los vuelos y bajaron las tarifas y demás, como estableció un puente aéreo cuando se fue la vía en Rosas, Cauca, allá en el sur del país. Y yo sigo sin entender por qué el gobierno nacional sigue viendo al departamento de Arauca con ojos de exclusión. Yo no entiendo cuál es la razón para que desde el gobierno nacional sigan viendo a esta región del país como unos parias, como si aquí nosotros tuviéramos todavía la bonanza petrolera que nos permitía, como nos permitió en efecto, resolver muchas de las necesidades que teníamos los araucanos y que eran obligación del gobierno nacional, pero que asumimos con recursos de nosotros. Ahí sí era bonito Arauca, ahí sí era la Arauca Saudita, y entonces nosotros pusimos 200.000 millones de pesos para el mejoramiento de la vía Corocoro-Tame con recursos de regalías que se ejecutaron a través del batallón de ingenieros por instrucción directa del presidente Uribe. La electrificación de este departamento rural, que era una competencia del gobierno nacional, la asumimos en su gran mayoría, o la hemos asumido en su gran mayoría los araucanos. Y ahora, después de haberle salvado el pellejo económico a este país desde el año 82, entonces cuando nosotros necesitamos ayuda y que nos retribuyan lo que le hemos aportado durante tanto tiempo, entonces no tenemos el respaldo del gobierno nacional. No quiero pensar que es porque aquí el presidente no obtuvo la mayoría de los votos en primera y en segunda vuelta. Las campañas ya pasaron, el presidente es presidente de todos los colombianos, no simplemente de los que votaron por él, y todos los araucanos necesitamos sentir que hay un gobierno que se conduele de nosotros, que se conduele de nuestra situación, pero sobre todo los araucanos necesitan ver una clase política, una clase dirigente unida, jalonando en torno a resolver las situaciones que se le presentan a todos los araucanos, sean circunstanciales como la caída de este puente, o sean sistemáticas, o sean esenciales como las que se presentan de manera cotidiana, Miguel. Dumar, usted hace una crítica pues muy válida, ¿no? Y ahorita que estamos en campañas electorales regionales, ya las presidenciales, como usted decía, pasaron, ya el presidente es el presidente, póngalo donde lo pongan, y es el que va a regir los destinos de este país democráticamente hasta terminar su periodo. Pero en estas elecciones regionales los araucanos van a tener que elegir diputados, concejales, ediles, gobernador y alcaldes. Dentro de su experiencia política, Dumar, dentro de sus conocimientos, su formación académica, ¿cómo podemos nosotros articularnos para las próximas elecciones y qué es lo que tienen que hacer estas personas que ganen sus respectivos cargos, digamos, que gane la gobernación, las alcaldías? ¿Cómo se debe trabajar para no cometer esos errores como lo hemos cometido en el pasado? Lo primero es entender que las elecciones o el proceso electoral termina el 29 de octubre a las 4 de la tarde, que quienes resulten favorecidos con el respaldo de los ciudadanos representan los intereses de todos los araucanos y no solo de las personas que votaron por ellas. Entonces, se dejan de lado los colores políticos y se pone la camiseta del departamento, se pone la camiseta de araucano, en la que el horizonte debe ser trabajar de manera articulada y conjunta por sacar adelante este departamento. Así que el llamado a los electores en esta etapa es a que sean críticos y rigurosos en el buen sentido de la palabra al momento de tomar la decisión de a quién van a respaldar a las elecciones territoriales, porque esas personas deben tener una serie de criterios, requisitos que para mí en este momento son indispensables, por lo que decía hace un momento. La época de la ejecución de las regalías directas en el departamento de Arauca ya pasó. Aquí se requieren personas, uno, que tengan capacidad de gestión, que tengan conocimiento de cómo funciona el aparato institucional y la gestión del sistema general de regalías, pero además, y muy importante, tenemos que tener la certeza de los araucanos que quien vaya a resultar electo nos va a garantizar la continuidad o el ejercicio de su mandato durante los 4 años, porque este departamento aguanta lo que se le avecine, porque ha aguantado circunstancias mucho más complejas de las que está atravesando en este momento, pero no es justo que los araucanos nos veamos abocados nuevamente a la interrupción de un periodo constitucional en cualquiera de las alcaldías o peor aún en la administración departamental. Entonces lo que hay que hacer aquí es ganarnos estas elecciones con la legitimidad que dan los votos y una vez superado este proceso electoral, sentarnos, hacer un acto de contrición como dirigentes políticos, si es necesario, zanjar las diferencias que haya y empezar a trabajar en una agenda conjunta desde
en todos los niveles de representación de la sociedad, entiéndase consejos municipales, asamblea departamental, alcaldías, gobernación, Congreso de la República, por las prioridades que tiene este departamento, que son sabidas por todos, Miguel. No es necesario ser un mago o haber cursado por las mejores facultades para saber que lo que necesita este departamento es mejoramiento de su red vial en el sector urbano y rural, garantías de seguridad para que las personas puedan trabajar o desarrollar su actividad agropecuaria, que es la vocación principal que tiene este departamento, dinamización de la economía para que dejemos de ser la primera, la ciudad con el mayor número estadístico de desempleo a nivel nacional. Esas son las circunstancias, porque es que seguimos viendo la fuga de nuestra fuerza de trabajo, de nuestros cerebros, que jóvenes que están haciendo esfuerzos académicos por sacar adelante una carrera, papás que están haciendo esfuerzos económicos para que sus hijos tengan estas oportunidades, y jóvenes que al final, después de 6 meses, 1 año o 2, sin tener la oportunidad de arrancar su vida profesional, se están yendo a los Estados Unidos a ejercer cualquier oficio que les permita desarrollar un proyecto de vida, porque aquí definitivamente no tuvieron la oportunidad, incluso poniendo en riesgo su vida, porque no todos tienen una visa de turista o no todos tienen una visa de estudiante, y muchos están optando por entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Arauca vale la pena, pero tenemos que concientizarnos de ello, pero sobre todo tenemos que creer y hacer un frente común para sacar este departamento adelante. Bueno, tema importante que mencionaba, diputado, sobre cómo generar esa economía también propia, local, porque si bien con este tema, la caída del puente, se puedan encarecer algunos alimentos y demás, la pregunta es ¿con qué dinero está comprando el araucano? ¿De dónde sale ese dinero cuando pues vemos situaciones complejas por el tema del desempleo, falta de desarrollo de obras locales o a nivel regional que permitan dinamizar un poco la economía? Y lo traigo a colación porque vemos que las dinámicas económicas, además de que cambian en el mundo, también a nivel local lo percibimos. Por ejemplo, la señora que solo vendía empanadas en horas de la noche, ahora lo está haciendo en la mañana. El que no abría los puentes festivos los sábados en la tarde, ahora lo está haciendo, porque requiere de ese dinero para, obviamente, para su manutención y el sostenimiento de su hogar y demás. Pero ¿cómo seguir potencializando esa economía? Se ha hablado de seguir apostando a los productos propios de la región, pero tenemos todo, pero tampoco tenemos nada en cuanto al tema de lo que aquí cultivamos, lo que se cosecha, pero a la hora de procesar, de industrializar, no salimos avante y todavía tiene ese rezago el departamento de Arauca en cuanto al tema de obras. ¿Qué decir frente a esto, diputado? Porque si bien hablamos del tema de la economía, de lo que se va a encarecer, ¿dónde está el dinero o con qué dinero van a comprar los araucanos? Así sea más caro o más barato. Precisamente, no hay dinero, William, no hay dinero, y por eso estamos viendo una economía que está teniendo una contracción, y vemos que usted salga a dar una vuelta por la 20 y se va a encontrar, o por cualquier sector del municipio, muchos se arrienda, se vende, y esto es un indicador de que la economía no va bien, ni en el municipio ni en el departamento de Arauca. Yo he planteado un concepto que se llama la pertinencia del emprendimiento. ¿Sí? Aquí todos los años o en cada administración se saca un proyecto para el fortalecimiento del emprendimiento en el departamento de Arauca, y vemos cómo cada vez, periodo a periodo, se siguen entregando neveras, mesones de acero inoxidable, estufas para que la gente haga yogur, para que la gente haga empanadas, y estamos dejando de lado talentos que están surgiendo aquí en el departamento de Arauca y que eventualmente pueden convertir al departamento en generador ya no solo de productos o de materias primas, sino también de servicios. Aquí hay personas que le apuestan al desarrollo de tecnologías y no están recibiendo el apoyo. Entonces yo creo que desde la administración departamental debe haber, y de las municipales también, debe haber un estudio concienzudo de qué es lo que están haciendo los araucanos, a qué tipo de emprendimientos le están apostando para fortalecerlos a ellos, y que las personas trabajen a gusto en lo que ellos consideran y sienten que han desarrollado capacidades que le permitan desarrollar un emprendimiento que sea sostenible en el tiempo y que a su vez genere empleabilidad para que haya una dinamización de esta economía. Nosotros seguimos teniendo una economía que depende de variables que están como que identificadas. La industria petrolera, cuando hubo la parálisis de la industria petrolera por 3 meses, se sintió en la economía, porque eran más de 1.000 empleados
que de alguna manera pagan arriendo aquí, comen aquí, compran ropa aquí, dicen que todo sale de aquí del departamento porque ni siquiera vienen aquí en el municipio, pero eso no es del todo cierto. Tenemos la nómina docente, que también es un factor muy importante en la dinamización de esta economía, pero es necesario empezar a generar un desarrollo endógeno propio de este departamento, propio de este municipio, para que más allá de la ejecución del presupuesto de la gobernación, de la alcaldía, nosotros como araucanos podamos tener una economía propia que se mueva más allá del desarrollo de estos emprendimientos, de la pertinencia en el emprendimiento. Entonces, ese es precisamente el reto, empezar a generar recursos para el departamento de Arauca que no solo provengan de la ejecución del recurso público. Hablamos a esta hora, 10 de la mañana, 1 minuto, con el diputado Dumar Sebastián Sánchez, quien nos acompaña hoy en la mesa de trabajo. Usted decía que hay que generar nuestra propia dinamización de la economía, pero ¿cómo hacerlo, diputado? Y vuelvo a la pregunta, ¿qué hacer los gobernantes que vayan a llegar el otro año, sabiendo que Arauca es el departamento que más desempleo tiene en el país? ¿Cómo ver esas dos posiciones? Nosotros tenemos que pasar de ser un departamento productor de materias primas a ser un departamento transformador de estas materias primas para enviar productos que vayan directo al consumidor final. Nosotros somos productores de plátano importantes a nivel nacional, de lácteos a nivel nacional y de carne a nivel nacional. Eso es quizás lo más importante que nosotros producimos. Y tenemos un frigomatadero aquí en el municipio de Arauca que cumple con la normatividad del decreto 1500, que eso es bien complicado y ya lo tenemos y no lo estamos aprovechando. Tenemos un centro de acopio lechero en La Esmeralda, al que se le han invertido cerca de 20.000 millones de pesos, se aprobaron ahorita otros 8.000 millones de pesos desde el Ministerio de Agricultura y no hemos sido capaces de ponerlo a funcionar. Tenemos la planta de procesamiento de plátano de Corocito, que tampoco hemos sido capaces de ponerlo a funcionar. Y nosotros no podemos seguir dándole lugar a que la minucia jurídica impida que esos esfuerzos, esas inversiones que se han hecho desde otras administraciones sigan ahí paralizadas. Yo creo que quien sea gobernador de los araucanos en el próximo periodo debe generar un comité de proyectos inconclusos, no solo para hacer un inventario, porque eso está previsto en la ley 2020, sino para que se establezcan rutas que permitan sacar adelante estas 3 iniciativas que yo le mencionaba. El frigomatadero de Arauca para que podamos empezar a sacar carne en canal, el centro de acopio lechero de La Esmeralda y que tome una decisión, porque ahí también hay situaciones sociales que han impedido que esto empiece a funcionar y que la planta de procesamiento, la planta de plátano de Corocito sea una realidad y empiece a producir, a procesar ese plátano para que salga del departamento de Arauca y acabemos con el negocio que tienen los intermediarios, que tenemos agricultores que se quedan que hacen el esfuerzo de producir con todo lo que ello conlleva en estos sectores y que tenemos a unos intermediarios que se están quedando con la mayor utilidad sin el menor esfuerzo. Entonces, el llamado es a que quienes estén planteando su nombre a la gobernación de Arauca tengan claro que este departamento debe pasar de ser productor de materias primas a procesar estas materias primas, porque de ahí se derivan empleabilidad, de ahí se deriva el fortalecimiento de ese sector agropecuario, de que el finquero, el ganadero, el hacendado tenga solvencia económica y con esa solvencia económica siga invirtiendo aquí en el departamento de Arauca y por fin desarrollemos esa vocación agropecuaria de la que tanto nos jactamos los araucanos. Diputado Dumar Sebastián Sánchez, muchísimas gracias por compartir sus opiniones con el programa Al Aire, con todos ustedes, nuestros televidentes y oyentes, quienes nos escuchan por Capital Estéreo 107.3 FM y por nuestras plataformas virtuales. Gracias, diputado, por su tiempo. Gracias, Miguel, William, por la oportunidad de dirigirme a los araucanos. Les envío un saludo y les pido que en esta oportunidad que se avecina en el mes de octubre seamos rigurosos y exigentes con quienes van a estar allá representándonos. Al Aire Noticias, Al Aire.